En el anterior episodio estuvimos escuchando la historia de Anderson y la forma en que se han entrecruzado en su vida la diversidad sexual, la teología, la espiritualidad y la fe católica. En este episodio seguiremos escuchando los diferentes conflictos que han surgido en torno a estos temas. Si no has oído el episodio anterior, te sugerimos que pongas este en pausa y vayas a escuchar este, ya que es la primera parte fundamental para seguir entendiendo y conociendo de esta historia. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la Eucaristía? Y demás. Surge también un método de hacer teología, que es la teología práctica o teología pastoral, que en un primer momento estaba compuesto por manuales que le decían al sacerdote cómo debía confesar, de qué horas a qué horas debía confesar. A los hombres, por ejemplo, todo el día. A las mujeres solamente en la mañana. Y así, una cantidad de manuales como las... Sí, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Como corrientes y formas de hacerlo, que en verdad al fin eso pasa en todas las disciplinas. Exactamente, porque lo que se da cuenta la iglesia es que estaba tratando de crecer en su pensamiento al margen de las demás ciencias, de las ciencias sociales, de la filosofía y demás, que ya habían avanzado mucho en la cientificidad de las disciplinas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, la exégesis bíblica, tal y como la conocemos hoy, no es de la iglesia. Los pioneros en exégesis bíblicas, en leer la Biblia, fueron los protestantes. Con rigurosidad. Porque antes del Concilio Vaticano II la gente no tenía acceso fácilmente a la Biblia. No tenían cómo hacerlo. No, se hacía misa en latín y demás, pero los protestantes sí lo hacían en sus lenguas. Entonces por eso la mayor cantidad de traducciones bíblicas eran de ellos. Entonces la iglesia se evalúa en las prácticas metodológicas con las que estaba difundiendo y también produciendo teología. Por eso yo amo a la iglesia muchísimo y la defiendo, pero más que defenderla, cuento lo que la iglesia ha hecho en mi vida y ha hecho en la vida de tantas personas. Pues sí, como cualquier institución tiene dificultades y retos, pero no son retos en sí de la iglesia como en abstracto, porque eso no existe. La iglesia para mí es algo concreto. Ustedes son iglesia y ya, y pues quizás para mí no tenga una implicación directa lo que digan por allá en árabe, que yo no tengo ni idea qué digan de la iglesia en árabe, pero lo que ustedes digan de la iglesia sí tiene una implicación directa en mi vida, pues porque, y sobre todo en el círculo cercano. Bueno, para ya llegar a la teología queer, hacia finales del siglo XX. Eso creo que es lo más nuevo. Hacia finales del siglo XX, mitad del siglo XX en adelante, época del Concilio Vaticano II también, imagínense. En los 60, hace rato. Sí, a los 60. Cada vez se va haciendo más consciente en el mundo cristiano católico, también protestante y demás, las injusticias epistémicas que estaban dentro de los discursos teológicos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Al español, un ejemplo sencillo. por favor. Estar en un espacio con mayoría mujeres y seguir hablando solamente desde la experiencia masculina. La incapacidad de algunos predicadores, pero también en general de muchas personas, de asumir que de la misma manera a Dios como padre y como madre, por poner un ejemplo, ¿no? Hay gente que le cuesta todavía decir, por ejemplo, cambiar el Padre Nuestro y decir Madre Nuestra. No, eso no tiene nada de malo, pero hay gente que dice, no, eso es imposible porque es padre, porque el padre es más poderoso que las madres son débiles. Hay gente que dice esto. Sí, eso yo tuve una pregunta y se le hice a algún sacerdote, no me acuerdo en este momento a cuál, y nosotras lo conversamos como conflictuadas, como pues, en verdad, o sea, a ver, Jesús sí es hombre, porque fue pues, o sea, hombre. Sí, fue humano, hombre, pero Dios y el Espíritu Santo no. Entonces, en ese sentido, pues uno sí podría referirse a madre. Pero yo le pregunté a un padre y me dijo que como Jesús se había referido a Dios Padre como Padre, por eso es que uno debía seguir refiriéndose así.
Y No sé, conflictos. Sí, es muy, porque nosotros no tenemos las palabras directas que dijo Jesús, por ejemplo. No había un copista escribiendo exactamente lo que dijo Jesús. La Biblia en sí misma es un libro que se ha hecho a partir de lo que han contado las comunidades, de las experiencias de Dios y de los relatos comunitarios. Por eso no existió un Juan que escribió Juan, un Lucas que escribió Lucas, sino que existió una comunidad que se reunió en torno a un apóstol que era Lucas, y después de mucho tiempo decidieron conservar en papel lo que Lucas les transmitió y lo que en la misma comunidad se había conversado, y así surgen los evangelios, por ejemplo. Entonces, la Biblia misma dice que si vamos al Antiguo Testamento, que hay un texto que me encanta que dice: cuando errabas como un niño pequeño y desvalido, yo te amé. Y luego se pone en la boca de Dios, se me estremece el corazón, se conmueven mis entrañas. Y la palabra que aparece ahí en entraña es útero. Y se habla en muchos aspectos del útero de Dios, el prólogo del Evangelio de San Juan. Y pues simplemente se han suprimido pues por motivos aleatorios y también por deficiencias en la traducción, porque acuérdense que nosotros tenemos textos traducidos que han pasado por muchas manos. Claro. Sí. Y pues si la gente que se dedica, por ejemplo, la exégesis bíblica se ha vuelto muy amiga y muy hermana de la gente que es experta en paleografía, en estudios así antiguos, en el arte de transcribir textos y demás, que eso es muy difícil. Imagínense, si es difícil con textos del siglo XVI, si es difícil con textos del siglo XVI, y a veces se nos olvida eso que está detrás, que hace que la experiencia cristiana sea aún más poderosa. Sí, que la enriquece, claro. De hecho. Y digamos, todas estas corrientes las valida, por ejemplo, el Vaticano. Claro, ¿Cómo funciona el Vaticano, por ejemplo, la exégesis bíblica, el Vaticano tiene un documento sobre que exhorta a los creyentes a cómo realizar prácticas de interpretación bíblica. Sino que pues que uno como laico de a pie no, que se va a ir por allá a leer esos pocos de documentos que tiene la página del Vaticano. No, pues lo que me falta leer a mí antes. No. Sí, no, creo que ese sí no está en la lista. Tú puedes ser cardenal y tenlo por seguro que no te has leído ni el 10% de todos los documentos de la iglesia, ¿no? Y tampoco se trata, y tampoco la experiencia religiosa va a ser nunca saberse todos los documentos de memoria. Pues no, pues entonces creo un ChatGPT, le meto todos los documentos y ya, listo, ya. ChatGPT se graduó como cardenal y como prefecto para la congregación de la fe. Pues no tiene sentido. Pero bueno, a finales después de la mitad del siglo XX, comienzan a ser más evidentes este tipo de problemas, ¿no? No se habla en documentos de la iglesia y en interpretaciones de discursos teológicos sobre los indígenas. O si se habla de los indígenas, se sigue aludiendo como que eran seres sin alma, indios y demás. La iglesia no se hace cargo del proceso de colonización en las Américas, por ejemplo. Y por eso hasta hace poco salió un documento de la iglesia pidiendo disculpas por el proceso colonial, por la sangre derramada. Eso salió hasta hace unos pocos años, eso antes no existía. Y así con mil cosas, con problemas de género, pero también con, por ejemplo, lo violento que es para las mujeres, que en muchas homilías y en muchas liturgias de la palabra se haya excluido un texto sagrado en el que se hablaba del flujo de la mujer. Pues porque creían que era indecoroso, entonces se dejan los demás textos en el rito, pero este fragmento se quita pues porque terrible, ¿no? Es condición humana. Y es igualmente digno que otros pasajes, ¿no? Y así con muchos. Entonces comienzan a surgir muchas preguntas también que surgen de la comunidad creyente y del interés de las personas por vivir cada vez con mayor fidelidad su fe. Eso es lo más hermoso. Y así llegamos a teologías negras, por ejemplo, personas que nacen en comunidades negras y que quieren y que viven su cristianismo y dicen: es violento para nosotros que siempre se use, siempre que se hable de algo malo se aluda a lo negro. Esto es violento para una comunidad, aunque para nosotros sea lo más normal, no,
Sí, igual que cuando se habla de la corporalidad de una persona y demás, entonces sí comienzan a surgir preguntas que en la sociedad en general están surgiendo en torno a cómo hacemos que nuestra relación con las demás personas, nuestras comunidades sean cada vez más inclusivas y menos violentas. Porque algo que a mí me encanta decir es que la mayoría de personas que son violentas sin quererlo. Y la mayoría de personas que son homofóbicas y demás, son homofóbicas sin quererlo. Cuando dices sin quererlo, ¿a qué te refieres? Sí, sin quererlo porque hay un desconocimiento detrás que hace que esta opción o esta fobia o este miedo o este rechazo venga por prejuicios. Y ahí hay una tipología de condiciones y también culturalmente, ¿no? Hacen que uno desde pequeño diga, ay, no se junte con tal persona, ay, no haga tal cosa, ay, no pase por ahí, pilas con las personas negras, pilas con yo no sé qué, pilas con el extranjero, pilas con yo no sé qué, y hace que creemos como barreras que nos segregan, y a la vez decimos, todos somos hijos de Dios, amémonos de corazón, no de labios ni oídos, para cuando Cristo venga nos encuentre reunidos, y lo cantamos en la iglesia, mañana es miércoles de ceniza y en toda la iglesia van a cantar la canción. Pero sí, te entiendo, o sea, a mí me pasa, yo tengo un montón de prejuicios en mi cabeza que de verdad llevo muchos años como activamente intentando romperlos y todavía no lo logro del todo, o sea, yo sé que en mí quedan unos sesgos seguramente homofóbicos que se me salen en cosas que no me doy cuenta, seguramente racistas también. Y es muy difícil romperlos, o sea, uno cuando ya cae en cuenta y lo puede ver, es mejor porque al menos uno puede empezar a hacer algo al respecto, pero sí, yo creo que muchas veces no lo vemos. En eso está todo, en reconocer que muchas de las cosas que las hacemos inconscientemente. No solamente con la fe, sino también con nuestra relación con los representantes de la fe en la que creemos, pero también con nuestros pares en la fe, pero también con la gente que no es de nuestra fe. Y comienza a hacer que uno tenga más conciencia de todo lo que hace, pero también de todo lo que omite. Y por eso es que a mí me parece que la experiencia cristiana es perfecta, porque por eso todos los días en la Eucaristía está la posibilidad de reconocerlo y de ser conscientes de eso. Por eso decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y lo decimos, pero lo decimos en automático. Sí, pensamiento, palabra, obra, omisión. Como a mí me dijo una estudiante en el colegio en el que yo daba clases antes, me arrepiento de pensamiento, palabra, obras y homicidios. Y lo decía de memoria. Y yo, ¿qué? Vuélvelo a repetir. Decía pensamiento, palabras, obras y homicidios. Y ella pensaba que estaba bien. Y se lo aprendió así. Y decía homicidios, porque lo decimos inconscientemente. Dios, no, qué grave. Sí. O sea, está chistoso, pero grave. Claro, y así, claro, y a lo que va esto es a que a veces somos esa niña, que nos falta ser conscientes de absolutamente todo lo que decimos. Sí, eso es y cierto. También de todo lo que está en juego en nuestra experiencia. Todo lo que está en juego. Bueno, así un grupo de mujeres inicialmente comienzan a pensar en la teología la mujer como sujeto teológico. Porque antes se pensaba, así surge la teología feminista. Darle a la mujer una agencia como sujeto teológico, es decir, productora de teología y también como lugar en el que la teología acontece, no solamente como objeto. Sí, la mujer dijo que sí, la mujer está ahí para servir, ¿no? ¿Qué tienen que decir las mujeres sobre su experiencia de Dios? Y no solamente qué tienen que decir, validar lo que dicen, porque históricamente se ha validado lo que han dicho muchos hombres. Entonces ahí comienzan las mujeres feministas también a poner muchas cosas sobre la mesa. Sí, es violento que siempre se diga que nuestra plenitud está solamente cuando somos madres. Sí, esa es una parte. Pero es que por ser hija de Dios ya soy plena. Siendo madre o no. Pero es muy difícil como romper todos esos... Claro, pero lo importante es generar conflictos y preguntas y decir, sí, esto es válido. Y tampoco decir, no, la maternidad es lo peor. No, ¿cómo así? Porque ese es el otro extremo, ¿no? Es el otro extremo y por eso yo digo, no se trata de crear guerras, como comencé diciendo. Y decir, no, son mejores las que dicen que no van a ser madres que las que van a ser madres.
No, son mejores tales que tales. No, Sí, no se no, trata de no. mejores. Se trata de, No, todo Sí, no. tiene, de Lo vivir con digo, autenticidad. tiene su importancia y sí, su Claro. validez. Sí. mi comentario iba un poquito más como a pensar en el tema a través de lo que hablábamos en el sínodo, que para que digamos un verdadero cambio, una verdadera aceptación de esto se dé, pues va a ser un cambio muy lento y al mismo tiempo se tienen que romper muchos niveles desde, listo, yo como me expreso frente al tema de manera personal, hasta, bueno, van a haber jueces mujeres, porque también hay jueces mujeres en la iglesia, o sacerdotisas, por ejemplo. O sea, creo que son demasiados niveles que, no, pues mejor dicho, el experto que nos diga esto puede ser cuándo. O sea, es que puede ser mucho tiempo. Yo con el sínodo soy muy sincero. A mí me tiene sin cuidado cuándo vaya a suceder, me tiene sin cuidado si hay bendición del Vaticano, si no la hay, me tiene sin cuidado. Para mí el tema central está en lo que implica la sinodalidad, que yo siento que ya es una meta grandísima que se logre. Totalmente de Porque acuerdo. es volver a esto que con lo que comenzamos, es reconocer que no hay iglesia si no caminamos juntos, a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, de las debilidades humanas y demás. Y no hay iglesia si no tocamos los temas con transparencia y con sinceridad, mirándonos todos cara a cara y reconociéndonos como dignos. Para mí eso es todo. Ya, los demás temas llegarán al Me tiempo que encanta ese llegan, punto. pero eso es lo fundamental. Por eso el último capítulo de ustedes sobre la sinodalidad me parecía tan bonito, porque me parecía que reconocían que la sinodalidad es un horizonte, y en tanto horizonte es imposible abarcar así de fácil, como cuando uno va al mar y uno nada y quiere llegar al final del mar, y cuando uno es chiquitico y pues se da cuenta pues que eso es imposible y pues primero no lo voy a poder hacer así de fácil. Pero en tanto horizonte sí es una invitación, ¿no? Una invitación que la iglesia la tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque es una comunidad universal y que como si nos pasa en un salón de clases de 10 personas, que es difícil poner de acuerdo a 10 personas, De en la acuerdo, familia, sí. pero aún así en la familia, en muchos casos, uno logra encontrar ese punto de convivialidad y decir, bueno, mi papá puede pensar de ser de otro equipo, de lo que sea, pero ¿qué es lo esencial? Hay algo que nos une, un amor auténtico, y creo que eso a veces nos olvida en las discusiones teológicas y en muchos aspectos. Yo en un comienzo... Sí, me gusta pensar en eso, porque es más ver el vaso medio lleno. Y Sí, o sea, yo creo que hoy en exactamente. día es muy fácil tender a ser pesimista, como de, es que actualmente es tenaz, la inseguridad, la violencia, la discriminación, pero de verdad, si uno como que valora lo que estamos viviendo, es muy loco. O sea, es como que se abrió la posibilidad de hacer unas preguntas muy profundas de lo que tú decías, Anderson, de pensar a la mujer como agente teológico, es como wow. O sea, que ya dejemos de pensar como, ay, es que ya igual la mujer está mencionada en la iglesia y está mencionada en la Biblia, Sí, eso es no, suficiente, ahí tiene un espacio. y problematizar también la función. Problematizar la función, sí, porque se le ha dado, que son algunos de los aspectos que más han señalado a feministas, a la mujer se le sigue dando una función meramente asistencial. Pero por otro lado, con esto no solamente pierden las mujeres, que es el grito de muchas teólogas feministas, pierden los hombres. Pero, por ejemplo, la imagen que muchos hombres tienen de la Virgen María y muchas mujeres por demás, está muy reducida. Está muy reducida, ¿no? Y por ejemplo, sí, para mucha gente lo único que fue valioso de María fue haber dicho sí, pero no piensan en las implicaciones del sí, en lo que había, lo que hubo antes del sí, ¿no? En su contexto, que una mujer, una adolescente, casi mujer, en esta época de una comunidad específica, decir lo que dijo tiene un peso muy poderoso que a veces se difumina por la inmediatez. Ay, sí, el sí. Ay, tan divino él proclama mi alma, sí, listo ya. Pero no le prestamos atención a lo que está de por medio y que es una mujer lo que llena del espíritu la que lo está diciendo. Y así comienzan a surgir muchas cuestiones que lo que hacen bien asumidas con honestidad, que para mí es la palabra fundamental de la teología y la espiritualidad. Quien quiera hacer teología y quiera
tener una experiencia de Dios debe ser honesto consigo mismo, no con los demás, no decir lo que la otra persona quiere, ser honestos. Y creo que en muchos contextos lo que ha pasado es que ha habido silenciamiento y hemos dicho lo que las demás personas están esperando que digamos. Por ejemplo, frente a la fe, cuando dicen, ¿cómo estás viviendo tu experiencia de Dios? Y uno dice, uy, pues hay un grupo de 10 personas, no, bien, siento a Dios en mi corazón, y uno puede estar en la inmunda, pero nos cuesta decir, estoy mal, estoy en desierto, estoy conflictuado, sí. Nos cuesta. Y eso es necesario decirlo porque cuando uno lo dice, como ustedes lo han dicho muy bien en este podcast, cuando uno dice, estoy conflictuado, comienzan a escuchar otras voces, yo también. Entonces, ahí hay un motivo para hablar, trabajemos juntos. Y ahí hay sinodalidad, por ejemplo. Y esto mismo que hicieron las mujeres feministas, lo hicieron también las personas racializadas, pero también las personas asiáticas que sentían que en la iglesia no eran tenidas en cuenta, pero también personas indígenas que asumían su raíz indígena, pero querían vivir una experiencia cristiana. Pero así también lo hicieron las personas gays, homosexuales, lesbianas, que dijeron, tengo una experiencia de Dios que es valiosa, como yo lo decía al comienzo de esta charla, y tengo que hablar de ella. Y ahí a mí me parece, una vez escuchaba a este teólogo jesuita James Martins, que se ha abanderado también de la teología gay y queer, y en la iglesia de todo el discurso de la inclusión, decía que cuando él sintió dentro de sí este llamado a hablar de estos temas, no hay una manera más bonita de decirlo, y es que se sintió como este profeta que a veces también hay una canción de esta, ¿no? Que tengo que gritar, tengo que anunciar, ¡ay de mí si no lo hago! ¡Ay de mí! Porque uno sabe que al decir esto hay muchas personas que están esperando esto. Y esto ha pasado con muchas teologías. ¿Qué pasa? Dentro de la iglesia hay personas que abordan directamente, siendo sacerdotes, la teología queer, porque encuentran ahí algo valioso. Porque la iglesia no puede contener el saber teológico, ¿no? Es imposible decir, no, lean solamente este autor, pues porque... No le pertenece solo a la iglesia. Y esto es contraproducente también en una institución, ¿no? Decir, no solamente, ves volver a la época de la Inquisición, de solamente pueden estos 2 libros, ¿no? Y menos si la iglesia desde múltiples aristas ha afirmado que la experiencia de Dios del ser humano es imposible de capturar, ¿no? De encapsular. Entonces de ahí ya está dándole. Y además que muchos de estos discursos, que es a lo que en mi caso con la teología queer he descubierto, terminan sanando experiencias de vida. Y esto para mí es lo más significativo. Bueno, ¿qué es la teología queer? ¿Qué es la teología queer? La teología queer o las teologías queer son teologías que buscan abordar 2 problemas que suelen presentarse como opuestos. La teología o el discurso o el pensamiento sobre Dios y la espiritualidad, la mística y demás, y la orientación sexual distinta a la hegemónica o la heterosexual. ¿Por qué se dice que la hegemónica o la heterosexual? Porque se asume que toda la otra teología es heterosexual. Aunque mucha de la teología institucionalizada también es teología hecha por personas gays, pero por personas que nunca han dicho o valientemente soy gay. Pregunta ahí, ¿por qué no se llama teología LGTBQ+? Pues no es más incluyente. Sí, pues es que no, hay como un tránsito que también ha sucedido en la sociedad hacia los 70, los 80 en Estados Unidos. La palabra queer comenzó a ser resignificada. Anteriormente, queer, de su traducción directa, es extraño, raro, desviado, torcido. Se usaba para referirse a cualquier persona. Por eso es una teología que no solamente es para los homosexuales. Okay. Entonces, había una mujer que no encajaba en un salón de clases con las demás mujeres. Le decían queer. Ya, como insulto, como... bicho raro, sí, bicho raro. Queer, bicho raro, sí, para descartar. Con los disturbios del Stonewall, que dan surgimiento también como a esta gran lucha por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, uno de los gritos que se escuchan en estas manifestaciones son somos queer y estamos aquí. Y comienza a haber un giro en torno al uso de la palabra queer. Pues si toda la vida nos han dicho queer, al hombre flaco que no juega fútbol, pues apropiémonos. Entonces surge una resignificación. Igual que cuando
a una persona que siempre le han dicho, gorda, gorda, gorda. Dicen, pues bueno, sí, díganme gorda. Y la gente, ay, ¿pero por qué? No, pues porque toda la vida me lo han dicho. Ya no Pues quiero sí, que me han dicho así. Sí, ya no quiero que sea Sí, una ofensa. Bueno, total. si para usted soy esto, listo, díganme. Sí. Entonces comienza a haber una Eso se usa resignificación. mucho, en verdad. Lo que muestra la historia es que este término, que inicialmente era despectivo, comienza a resignificarse no solamente hacia lo sexual, sino también hacia todas las personas que sienten de una u otra manera que no encajan en lo que se ha establecido, que no cumplen con los arquetipos o prototipos del deber ser, ¿no? En múltiples direcciones. Y la teología queer bebe de la teoría queer, que es una teoría social, postestructuralista, que busca que las personas reconozcamos o que todas somos queer o que nadie es queer. Es un principio de la teoría queer, y las personas que hablan en contra de la ideología de género y demás muchas veces desconocen esto, ¿no? Que el principio principal, el principio base o nuclear de las teologías queer y de la teoría queer es reconocer o que todos somos queer, extraños, raros, o nadie lo es. Y por eso cuando se habla de teoría, ok. y cuando se habla de teoría es una burla hacia la gente que siempre ha intentado encasillar al humano en teoría, ¿no? Y por eso los autores iniciales de la teoría queer dicen, decir teoría queer ya es decir, hacer una mofa a la gente, pero la gente cree que es unos dogmas así de seguir. Paso 1 para ser queer, tú debes hacer y demás, sino que ahí hay mil entrecruces y mil interpretaciones. En el caso de la teología queer, volvemos sobre esta cuestión de problematizar aspectos que han causado, dice un teólogo estadounidense que me fascina, que tiene una teología muy poderosa, se llama, por acá la tengo a la mano, la frasecita que quería compartirles, se llama Kevin García. Él dice, la mala teología mata, y se volvió como el lema de su modo de asumir la teología queer. No como una crítica lanzada a todas las direcciones, sino lanzada incluso hacia los teólogos para invitarlos a hacer un ejercicio de autoevaluación, ¿no? ¿Cómo suelen hacer teología? Y reconozcan que esto que están diciendo y que le están poniendo, estas palabras que le están poniendo en la boca a Dios en muchos contextos, también han sido culpables de que muchas personas acaben con sus vidas. Y esto, el trabajo sobre la violencia espiritual y el uso de discursos religiosos para causar daño es enorme en estos momentos. Y cada vez son más las personas que se atreven a contar cómo han sido víctimas de violencia. Esto también se ha comenzado a destapar desde la teología queer. Por ejemplo, algo que la iglesia comenzó después de la teología queer y que la teología queer lo puso sobre la mesa por primera vez, y es el problema y el malestar del clericalismo. Quienes en el ámbitos teológicos tocaron este punto por primera vez fueron teólogos queer y teólogas feministas también. Dijeron, hay un problema estructural, y es que el clericalismo, este deseo de endiosar al clérigo, al sacerdote, implícitamente nos hace daño a todos. Y debemos hacer algo, por lo menos exteriorizarlo. No solamente porque sea un problema del sacerdote, como para mucha gente lo resume, ¿no? Ay, no, el clericalismo es culpa de los curas que quieren, se endiosan. No, la contracara está en los laicos, que no somos responsables de nuestro modo de establecer relaciones con el sacerdote, y por otro lado, de que incluso en nuestras relaciones comunitarias solamente le damos voz al sacerdote, no pasa a la hora de recibir la comunión, por ejemplo. En las iglesias sucede hoy que estamos hablando de sinodalidad, que si el padre reparte la hostia por la mitad, la fila de la mitad es 10 veces más larga que la fila de la señora ministra de la comunión que le ayuda al sacerdote. Así. No, la gente dice, no, Sí, eso siempre pasa. no le voy a recibir la hostia, y uno dice, eso es clericalismo. Y los Yo creo culpables son los también, laicos. y no sé, Anderson, si esto tiene sentido o no, pero está muy ligado con que probablemente por ser corrientes que son excluidas o marginadas, la gente también se cuestiona mucho más y vive mucho más, entonces también traen a colación cosas que son importantes que uno ya normalizó tanto, que es como, sí, eso no pasa nada. Pues no, o sea, viene muy ligadas con eso. No, que les atraviesen la historia. Les atraviesan la historia, evidentemente, y creo que, por ejemplo, esta teóloga argentina, Marcela Altaurreit, dice que hay un principio para quienes deciden hacer teologías queer,
primero, que sean capaces de exponerse en el texto, que no solamente hablen en anónimo, sino que sean capaces de poner su cuerpo, de servir su cuerpo también a la comunidad. Es decir, vea, yo he vivido esto, mi experiencia de Dios ha sido esta, mis dolores han sido esto, mi sufrimiento ha sido esto. Porque eso, la vulnerabilidad que tú mencionabas al principio. Exactamente, es el vulnerable teológicamente hablando, pues porque somos vulnerables en muchos otros espacios. Me queda la duda y me quedo pensando en algo bueno que nos estabas contando antes de empezar el capítulo, y es, bueno, obviamente la marginalización, digamos, en este caso la viven es como por el lenguaje, pues por lo que he entendido es como a través del lenguaje, ¿no? O me imagino también que a través de actos en los que, bueno, si alguien, pues en teoría homosexual llegase a entrar a la iglesia, pueden pues lo pueden como rechazar, ¿no? Como decirle, oiga, usted no entre aquí. Sí. Pero si entra diciéndolo. Claro. Si entra y no lo dice, pues eso es lo que pasa todo el tiempo. Las iglesias, es que es algo que a veces nos cuesta ser conscientes. Las iglesias están llenas de homosexuales, como también están llenas de heterosexuales, hay lesbianas, hay personas trans. De todo. El problema no es que antes no estaban y ahora están. El problema es que siempre han estado y hasta ahorita estamos hablando y diciendo, hemos vivido esta experiencia de fe. Pero ¿qué ha pasado? No hay santos, por ejemplo, no hay santos homosexuales. O que se sepa, pues, por lo menos. Pues que sepamos. Que se sepa, por eso, porque es que no importa. Pero a otros santos, lo primero que aparece en su descripción es, vivió su vida heterosexual, tuvo hijos, yo no sé qué, Me gusta mucho esta conversación, que le demos la profundidad que se merece toda esta discusión que estamos teniendo en este momento en la iglesia con respecto a homosexuales y diversidad sexual en términos generales, porque yo siento que caemos en verlo como algo demasiado superficial. O sea, por eso me encanta eso que dijo el Papa y este escándalo que hay con la frase que André nos dijo al principio, que es como, en verdad, ¿no les parece grave que vaya y le dé la bendición a un empresario que puede ser un explotador, pero en serio sí se escandalizan porque le dé la bendición a un homosexual? O sea, qué hipócritas somos como iglesia, porque es que en eso nos centramos. Es como el gran debate que hay de se debería aceptar o no el matrimonio entre personas homosexuales. Se debería, y la conversación es mucho más profunda, o al menos no la deberíamos tomar de una manera mucho más profunda para entender que va a cómo nos entendemos como seres humanos, en donde vemos que está nuestro valor como personas y como hijos e hijas de Dios. O sea, en verdad esa es como la pregunta de fondo que a uno lo lleva a cualquier tipo de discriminación. En este caso obviamente es la sexual, y creo que es importante hablarla por el nombre y que reconozcamos que es literalmente una discriminación hacia este tipo de personas. Pero al final, como que las preguntas de fondo y de base son mucho más estructurales, mucho más profundas, y por eso yo creo que uno, digamos, si está en misa y entra una persona que está completamente tatuada a su cuerpo, de verdad, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que el 99% de la iglesia lo va a mirar mal. O yo tengo una anécdota. Este señor que entró aquí, o alguien con una cresta rosada. Y puede que esa persona sea heterosexual, que tenga un trabajo tradicional, que no sea rara, y estoy haciendo comillas con mis manos en este momento para quienes nos oyen, que sea rara, pero en verdad es súper dentro de los parámetros de lo que uno consideraría normal en otro entorno. Entonces, eso a mí me genera mucho ruido. Es como, de verdad, como iglesia nos estamos quedando a veces en unas cositas que son muy superficiales, en vez de preguntarnos cosas mucho más profundas. Que a mí personalmente me pasó que en Navidad estaba en Pereira y íbamos a ir a misa al 31, normal, pues así como pues, misa 31, y la mamá de mi novio empieza a decir, oigan, no saben, el cura de esta iglesia tiene tatuajes. Pero era el evento, o sea, era el evento de que queríamos ir a misa de un cura con tatuajes. Y pues fue tan así que mi hermana, que por lo general no le gusta ir mucho a misa,
fue como, yo quiero ir a misa. O sea, como que de la nada fue como, yo quiero ir a misa. O sea, como que ella también sintió que era alguien que de pronto le podía hablar desde su experiencia. Como, pues, mi hermana, pues no es como que tenga tatuajes y eso, pero sí como que ve como que, ok, si alguien diferente me está hablando, puedo creerle más porque no está diciéndome el mismo discurso de siempre. Entonces me pareció muy interesante porque fue Sí, como... para ambos lados. Exacto, como que no, entonces, o sea, es alguien que de pronto tiene una visión de la vida diferente. Y yo creo que eso es muy valioso y muy, o sea, creo que genera, sí, inclusión y invita. O sea, que yo creo que también es lo que le termina haciendo falta a la iglesia. Sí, por eso yo les decía que como que el aspecto principal de todo este tipo de teologías contextuales que surgen es abordar la honestidad. Y decir, no, pues esto hace parte de mi vida, yo puedo poder decirlo sin ningún problema. Yo puedo poder exteriorizarlo porque también he encontrado a Dios ahí. Y no debo reservármelo pues porque debo llevar esta buena nueva que también ha acontecido en mi vida. Y evidentemente solemos quedarnos en estas posiciones que crean es batallas, ¿no? Y guerras. Y vuelvo a esta cuestión, no solamente con las personas LGBT, porque incluso cuando yo escucho narrativas al interior de la iglesia que dicen que ya llevamos el rayo homosexualizador y que nuestra agenda y demás, a mí me duele mucho porque cuando uno se acerca a personas LGBT que están tratando de vivir la espiritualidad de reconciliarse con Dios, lo que encuentra es algo totalmente distinto. Encuentra muchas heridas que han sido causadas precisamente por estas personas que en lugar de acoger, desprecian. Y por otro lado, también parece que parte desde un principio de ignorancia. O sea, yo soy una persona LGBTIQ+, y también me retracto de muchas cosas que hacen en nombre de la comunidad LGBTIQ+, como el rainbow washing, que en el Pride todo es color de arcoíris, pero es solamente para vender. Nosotros sabemos eso, porque eso lo han hecho con todas las luchas, ¿no? Cuando comenzó el movimiento feminista, todo lo pintaban de morado y verde. Sacaban todos los prendedores de todos los cuadernos decían empoderamiento femenino y demás. Eso sabemos que es así porque así funcionan también el comercio en muchos lugares y el deseo de extraer productos de todas las causas. Sí, marketing. Marketing, y nosotros lo sabemos, pero a veces las discusiones se limitan a eso como si creyeran que nosotros no tenemos la suficiente capacidad analítica, por ser homosexuales, de pensar que también están usando nuestras luchas. O como si generalizaran que todos los homosexuales estamos en contra de la iglesia. No, yo conozco muchísimos que aman profundamente a su iglesia. Muchísimos. Sí. Y por eso también viven su homosexualidad con coherencia, que es algo que también es muy, muy importante. Ahí, digamos, con todo esto, y pues me voy a poner en tris polémica, ¿cómo funcionan, o bueno, o tú cómo lo has visto, pues que me imagino que tienes más cercanía con este tipo de situaciones, la gente que siente que la iglesia los ataca personalmente, ya cuando estamos hablando como de prácticas homosexuales? ¿A qué me refiero? Por lo general, o pues el discurso que yo normalmente escucho en todo esto es como la iglesia se acepta a los homosexuales, no acepta son sus prácticas homosexuales, ¿cierto? Que por eso mismo, digamos, no se acepta el matrimonio homosexual y todo esto. Digamos ahí como con todo esto que estamos viendo de que hay una misericordia, hay una humanidad, toda esta esfera, digamos, pues es sexual, ¿no? O sea, cómo entra en esta discusión. O Bueno, sea, eso en la iglesia parte de un principio que sí es, a mi modo de ver, no estoy hablando en nombre de la iglesia, estoy hablando a mi modo de ver, Anderson, me parece muy, muy violento, y es algo que aparece en el catecismo de la Iglesia Católica, y es que la inclinación homosexual es una inclinación implícitamente mala, maligna o implícitamente pecadora. Esto es algo que aparece en los documentos y me parece muy problemática porque de entrada ya agrega algo que no agrega a otro tipo de personas, por ejemplo, y que está atravesada por como un trasfondo que cree que las únicas personas que tienen relaciones extramatrimoniales y demás son las personas
homosexuales y demás. Y pues estamos en el siglo XXI y pues sabemos que eso no es así. Y por otro lado, cierra caminos para que esa unión pueda santificarse, ¿no? Que abre a otras personas, que es el matrimonio, la Eucaristía y demás. Porque se abren solamente, por ejemplo, la Eucaristía y la confesión se abren en muchos contextos si la persona quiere dejar ese pecado, pero el pecado en nuestro caso es nuestra orientación parte de sexual. Su identidad, de su vida. Y ahí ya o sea, es que... es parte de nuestra identidad. Y ahí hay un stop que es sano hacer, ¿no? Pues porque incluso a mis sacerdotes me han dicho, no pienses en esto. Eso está en el papel. No, porque eso te hace daño. Creer que tú vienes a la Eucaristía y todo, más que para celebrar tu vida, para celebrar a Dios, para tener una acción de gracias, para pedirle que te corrija o algo así, esto es enfermizo. Uy, total. Y lo creo profundamente, pues porque por eso muchas personas han caído al borde incluso del suicidio y demás, por asistir reiterativamente a terapias de conversión, ¿no? A las mal llamadas ECOSIC. Sí, Dios Esfuerzos mío, para convertir a las personas a Jesús, cambiar ayuda. orientación sexual. Y literal usan discursos religiosos para convertir a un homosexual en heterosexual. A favor de eso. Sí, a favor de Es eso. que al final es un poco como decir, te acepto como eres y como Dios te creó, pero sin esto. Entonces, pero ¿cómo así? Entonces, sí estoy aceptando a la persona como es, en su integralidad como ser humano, que eso incluye su sexualidad, su orientación sexual, sus decisiones, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que eso es muy problemático también, como María José Cabra, esto es opinión personal, no oficial de los conflictuados. Pero sí, a mí la verdad eso me parece bastante problemático. Y quisiera que ya vamos cerrando, porque ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, me ha encantado, creo que aprendí un montón. Pero yo creo que algo que normalmente nos llevamos de estas conversaciones, desde las más profundas a las no tanto a conflictos comunes, no tan comunes, es un llamado a yo como María José Cabra, como Andrea, como Anderson, como la persona que sea que nos está escuchando en este momento, ¿qué estoy haciendo para realmente promover la inclusión en la iglesia? Y esa pregunta yo creo que no tenemos que ligarla a algo que normalmente o como que está sobre la mesa o cuando uno habla de estos temas es, no te tiene que gustar la teología queer, no te tiene que gustar la teología negra ni todas las teologías, porque al final, gracias a Dios, literal, todos somos distintos, a todos nos mueven cosas distintas, todos tenemos afinidades diferentes. Entonces no se trata de que a todos ahora nos tenga que fascinar y apasionar la teología queer o la teología súper tradicional. No, hay miles y menos mal todos podemos nutrirnos de muchas. Puede no gustarnos alguna, no puede no gustarnos la queer, pero creo que ninguna teología, al menos católica, cristiana, que esté basada como en el Jesús que nosotros creemos, podría argumentar, patrocinar ninguna forma de discriminación. Entonces yo creo que esta es como mi gran reflexión con toda esta conversación. Excelente. Y que invito a todas las personas que nos escuchan también a hacernos esa pregunta. Yo soy promotora de discriminación en muchos contextos, lo que les contaba, intento no, pero es muy difícil, o sea, es demasiado difícil. Pero ojalá todos podamos hacer acciones como para que esto no se quede en, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Y el Papa a quién está bendiciendo? No, yo a quién estoy incluyendo o a quién estoy haciendo sentir excluido cuando voy a misa o cuando expreso mis opiniones. O con un comentario en la comida, Sí. pues. Mira, para mí hay un principio de vida que no solamente lo he usado para hablar de teologías queer y demás. Eso es una parte de mi vida, pero no es toda mi vida. No, por eso no me gusta tampoco definirme como una persona homosexual. No, yo soy mucho más, muchísimo más. Pero hay algo que sí me ha servido para todas las dimensiones de mi vida, para todo lo que soy, y es dialogar con las personas. Sí, puede tener la posición más conflictiva del mundo, pero escuchar a la persona. Auténticamente, no buscando
ya la respuesta ni con un libreto listo para refutarle todo su pensamiento, sino conociendo a la persona, porque muchas veces cuando uno se abre a otras personas se da cuenta de las heridas que tiene, quizás de por qué piensa lo que piensa, y desde ahí uno sí puede aportarle algo significativo a la vida de esa persona. Y esto lo digo siempre en todos los espacios en los que estoy, es muy seguramente en la vida de cada persona que escucha ese podcast hay por lo menos una o varias personas homosexuales o miembros de la comunidad LGBTIQ+. Mi invitación es escúchenlas auténticamente, escúchenlas, abran los ojos y den cuenta de la persona tan maravillosa en 1000 aspectos que está al lado de ustedes. ¿Para qué? Para el momento de lanzar un comentario hiriente, ojalá ese comentario no logre salir. Ojalá se quede en el pensamiento, o ojalá ni llegue al pensamiento. Pues porque a veces le podemos hacer un daño imposible de reparar a una persona con lo que decimos. Entonces, eso sí para mí es un principio de vida y extendido, digo, a todas las personas, porque a veces con personas de otras religiones, con personas que no creen, nos sucede. Y creo que en general sí parte de algo que debe salir de nosotros. No puede venir del papa, del sacerdote tal, no, es algo que quienes debemos comprender y tomar la iniciativa somos nosotros. Yo solamente la puedo tomar por Anderson Santos, me gustaría tomarla por otras personas, pero no se puede porque la vida no es así. Pero espero que esto sí se nos quede y pues nada, creo que este tema da para mucho. No tocamos todas las 1000 preguntas que teníamos, pero conversamos y pusimos sobre la mesa algunos conflictos. Mi invitación, ¿cuál es? Que las personas que quieran hojear lo hagan, busquen en Google y demás, y traten en serio de por lo menos abrirse a la experiencia de Dios de unas personas, de otras personas que han encontrado a Dios en contextos muy distintos a los que nosotros lo hemos encontrado, ¿no? Que creo que ahí está el reto, reconocer eso. Bueno, creo que Anderson lo dijo todo con este cierre, o sea, de verdad, diálogo. Cuando nos cueste el diálogo, oración, que eso también es otra cosa mágica, que siempre funciona. Y una última pregunta también sumada a estas reflexiones, y es, si sentimos que no podemos dialogar con alguien, vayamos a pensar por qué y qué hay en nosotros, qué sesgos que nos están haciendo como construir esas barreras. Y después de este episodio muy, muy deep, bueno, queremos cerrar. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y ya saben que nos escuchamos en próximos capítulos, porque muy maluco estar conflictuadas solas.